hermanos, buen día, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La gente que está debajo del mezanine, ¿me escuchan bien? Ah, qué bueno, porque a veces como que el sonido allí detrás es un poquito tenuo, pero qué bueno que me escuchan bien. Bueno, hermanos, tal y como dijo el pastor Amós, ya lo que queda del año 2022 tiene los días contados, literalmente los días contados. Dios nos ha dado la oportunidad de tener un año 2022 lleno de retos, lleno de bendiciones también, y también lleno de la protección de Dios en nosotros. Así que yo creo que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios por esta realidad. Al aviso con relación a lo de la Semana Juvenil, quisiera también agregar lo siguiente, con el permiso de los organizadores. Vamos como iglesia a apoyar esta semana. Yo recuerdo hace unos años, cuando estuvimos en la directiva de jóvenes, organizamos en una ocasión un rally. Yo sé que este año también tiene un rally. Ese rally era de familia. ¿Y cuántas familias estuvieron esa tarde? Ahí recuerdo que estuvo el pastor Amós con Abdiel. Ahí no sé si el pastor recuerda que el reto era sacar una manzana de una cubeta llena de harina sin las manos. Imagínese usted eso. No sé si usted recuerda, pastor Amós. Ahí estuvo también la hermana Irene, también estuvo la hermana Mirín, no sé si ella recuerda. Fue una bendición, las familias ahí con un corre-corre. Así que vamos a apoyar esa Semana Juvenil. Yo espero estar con mi hijo, aunque sea cargado, pero yo espero estar también con él, para que también él participe y mi esposa también. Bueno, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Abran sus Biblias. Yo sé que ustedes en la miniatura del enlace de WhatsApp, de YouTube, perdón, que se envió al grupo de WhatsApp de la iglesia, vieron ya el título de este mensaje. Yo quiero que en esta mañana nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos ver este mensaje cuyo título es Cristianismo egoísta. Esto es algo paradójico. Realmente el cristianismo no tiene egoísmo, porque el egoísmo, como hemos dicho ya de otros temas, no es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero a medida que vayamos avanzando en el mensaje, ustedes van a entender por qué esto de cristianismo egoísta. Nosotros, si hacemos, como siempre me gusta, hacer una pequeña, hoy es domingo, puedo utilizar términos, ¿verdad? Si hacemos una introspección o una mirada a lo interno, nosotros nos vamos entonces a dar cuenta de cómo está nuestra vida espiritual. Así como un vehículo necesita, por ejemplo, mantenimiento preventivo para que no tenga problemas, o también correctivos, si ya los tiene, también la vida espiritual tuya y mía necesita mantenimiento desde el punto de vista espiritual. Yo, mirando el mundo en el que vivimos, puedo decir lo siguiente: el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está en constante cambio, en constante evolución. Cuando el mundo cambia, desde el punto de vista humano, me estoy refiriendo, cuando el mundo cambia, esos cambios van también al aspecto social. O sea, los cambios en la economía, por ejemplo, los cambios en la tecnología, los cambios en la salud, los cambios en todo lo que existe, también se ve referenciado en el ser humano. El ser humano cambia con el tiempo, evolucionamos con el tiempo. Las sociedades se transforman y adaptamos nuevos paradigmas sociales, morales, emocionales y también espirituales. En el siglo XXI, el siglo que nosotros vivimos, la sociedad del conocimiento, la era de las luces, como se le llama, ya hoy en día, queridos hermanos y amigos, ya no se adoran a las máquinas, como en la primera revolución industrial. Hoy en día ya no se adora la electricidad. Hoy en día no se adora ni siquiera la tecnología. Y vamos a ver el porqué. Hoy en día no se adoran las economías de los países, no se adoran tampoco los bienes materiales, sino que hoy en día existe un culto, una adoración a la persona, un culto al ser, un culto al yo, un culto al ser humano
Y no solamente desde el punto de vista mental, sino en todo el sentido de la palabra. Un culto al ser humano en todo lo que le relaciona. El centro de atención hoy en día es el ser, pero para su degradación. Porque si fuera para algo bueno, espiritual y humanamente hablando, pues entonces lo aplaudiéramos. Pero es para el mal. El egoísmo abismal que impera en nuestro mundo es el resultado a la renuncia completa del amor fraternal, la amistad, el compañerismo, el buen trato, la preocupación mutua y una palabra que está en boga desde hace un tiempo, la empatía. Hablar de egoísmo hoy en día es hablar de una renuncia a esas cosas que yo acabé de citar. Porque en la medida que yo me preocupo por la gente, en esa medida entonces no existe el egoísmo. Y vamos a ver lo que es el egoísmo más adelante. Así que con esa primera cucharada vamos a orar. Ore por mí ahí sentado, ore por este mensaje y vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestros oídos espirituales, porque Dios en esta mañana tiene cosas que decirnos en este posible último mensaje del año que me toca aquí. Oremos. Amante Padre que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor, cuán bueno, cuán amoroso eres. Gracias, mi Señor, porque aunque no te podemos ver físicamente, tu palabra nos dice que estás con nosotros y en nosotros. Nos consuelas también, Señor, porque tenemos, como le dijiste a tus discípulos, minutos previos a la ascensión, otro consolador. Señor, gracias porque estamos en tu casa. Gracias por nuestros hermanos que nos visitan. Gracias, Señor, aún también por los amigos que están aquí visitándonos en esta mañana. El propósito, Señor, no es simplemente sentarnos, sino poder escuchar tu palabra e impregnarla en nuestros corazones. Señor, usa tu palabra en esta mañana para que nosotros podamos entender tus verdades, Señor. No mis verdades, no las verdades de una iglesia, sino las verdades que están en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios, a 2 Timoteo, el capítulo 3. El versículo 1 y 2 son unos versículos que nosotros conocemos. Y con esto del egoísmo, el apóstol Pablo le escribe precisamente a este pastor joven Timoteo, referente a los últimos tiempos, a los postreros días. Como dice el versículo número 1 de 2 Timoteo, el capítulo 3. También debes saber esto, Timoteo, hermanos de la primera iglesia bautista también, que en los postreros tiempos, en los postreros días, en los postreros tiempos, dice que serán como, dice que vendrán tiempos peligrosos. Y parte de la peligrosidad de por qué el apóstol Pablo decía a Timoteo, tienes que estar activo porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra ahí original es tiempos difíciles y amenazantes. El versículo 2 empieza a dar una característica de la razón y de lo que tipifica los tiempos peligrosos. El primero de ellos es el que nos interesa. Dice, porque habrá hombres amadores de los demás. Eso es lo que dice el versículo 2. Dice de sí mismos. O sea, Timoteo, debes saber como pastor joven que eres, que en los postreros tiempos, en los postreros días, van a venir tiempos peligrosos, amenazantes, difíciles, porque entre todas las características que determinan los tiempos peligrosos está el que habrá gente, habrá hombres amadores de sí mismos. Aunque literalmente ahí usted no ve textualmente hablando la palabra egoísmo, se está refiriendo al egoísmo. Pero no se queda solamente ahí. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 3, la primera de estas características tiene que ver también con el egoísmo. Dice que esos tiempos peligrosos son determinados porque habrá gente sin qué cosa, dice ahí. Y esto es esencial para las buenas relaciones interpersonales. Dice, sin afecto natural.
O sea, sin amor propio. Y esto de afecto aquí es relación. ¿Por qué existe el egoísmo en el mundo? Porque no hay afecto natural. A las personas no les interesa el otro. Por eso, esto del egoísmo, aunque disfrazado con otras terminologías, se ha llevado aún a los estados. Porque, por ejemplo, en un estado donde se aprueba el aborto, se está aprobando el egoísmo. Porque, como dice alguien, el aborto es la única práctica médica donde entran dos seres humanos a un quirófano y sale un solo. Eso es egoísmo. Ideología de género, eso es egoísmo también. Porque a la gente hay que permitirle vivir como él o ella en lo particular quiera vivir, sintiéndose, entre comillas, como se quiera sentir, por encima de los intereses de los demás. El mundo en el que nosotros vivimos, amados hermanos, es un mundo egoísta. Pero noten que el apóstol Pablo había vaticinado esto y dice: Timoteo, habrán hombres amadores de sí mismos. Esa palabra, hermanos, de amadores viene de la palabra griega filauta. Yo sé que ustedes han escuchado, por ejemplo, amor filial. Es una palabra que se desenlaza de esa. Filauto, y lo que significa amadores específicamente es egoísta, egocentrismo, alguien que se ama de manera excesiva. Eso es lo que significa la palabra amadores. O sea, no es una persona que se gusta a sí mismo. Nosotros hoy en día decimos eso, ¿verdad que sí? Fulano como que se gusta, fulana como que se gusta a sí misma, a sí mismo. No, no se está refiriendo a eso. El versículo específicamente se está refiriendo al egoísmo. Los postreros tiempos serán peligrosos porque la gente va a pensar en el yo, un culto al yo, un culto a la persona. Y hermanos, eso es muy peligroso. Porque en un mundo donde exista el individualismo, es peligroso. Porque cada quien hará lo que le complace sin tomar en cuenta a otro. Ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo sentimental, en nada. Este mundo es un mundo egoísta. Esto, hermanos, se ha llevado a tal punto, yo quiero que ustedes oigan lo que yo les voy a leer ahora. En filosofía, por ejemplo, que si hay gente que vive, como voy a decirles, existe el concepto del egoísmo moral o el egoísmo ético. ¿Y qué es eso? El egoísmo ético o moral es una doctrina ético-filosófica que afirma que las personas deben tener la norma social ética de obrar para su propio interés. O sea, eso existe como tal. No es simplemente un concepto que podemos tildar de religioso o que ustedes los cristianos hablan de eso, no. El mundo en el que vivimos es egoísta porque incluso hay movimientos filosóficos que adoctrinan al ser humano para vivir en un mundo cada día más individualista. Su propio interés, y que tal es la única forma moral existente y de obrar. Esto también, esto del egoísmo moral, permite, oiga bien, a ver si usted conoce algo de esto, permite, sin embargo, de manera opcional, subráyeme esa palabra en este concepto, opcional, realizar acciones que ayuden a otros. Usted dirá, pero entonces eso no es egoísmo, porque donde hay un movimiento que me diga que yo puedo realizar acciones para ayudar a otros, eso no es egoísmo. Fíjese que dice opcional y escuche por qué para ayudar a otros. Sigue diciendo, con la finalidad de que ayudar nos repercuta un beneficio propio, tomándolo como un medio para lograr algo provechoso para uno mismo. O sea, ¿qué es lo que dice el egoísmo moral o ético? Lo único que existe eres tú. Y si vas a ayudar a alguien o a hacer bien a alguien, tiene que ser porque tú sacas algo bueno de ese algo que le vas a hacer a ese alguien. Eso es el egoísmo moral. Hay un filósofo alemán de nombre Max Stirner, leí un libro de él a raíz de este mensaje,
Este filósofo alemán tuvo una obra, murió, titulada El único y su propiedad, en el que él habla del egoísmo. Ese libro habla totalmente del egoísmo. Y él dice lo siguiente, él tiene una frase que dice de la siguiente manera: mi causa es lo mío. O sea, lo mío no es lo tuyo. Lo mío no es lo que te beneficia. Lo mío es mi causa. Mi causa es lo mío y es lo único. Él fue el fundador del individualismo anárquico. Y hay una máxima donde todos los filósofos le recuerdan a él. Y es la siguiente: la única realidad existente es el yo. Usted, querido hermano que está aquí, ¿ha ido entendiendo esto que yo les estoy leyendo? De cómo este mundo impera el egoísmo y de cómo este mundo valora el individualismo. Eso es en sentido filosófico y un pequeño vistazo de cómo está nuestro mundo en el que vivimos. Queridos hermanos, lo triste es que esto no se ha quedado en el mundo. Porque si eso fuera en el mundo, como Pablo le dice a los cristianos en Corinto, bueno, están en el mundo y Dios los va a juzgar en el mundo. El asunto es, hermanos queridos, que el egoísmo, el individualismo, lamentablemente con el paso de los años, los cambios, la evolución de las sociedades, de los intereses y los deseos del ser humano, también ha penetrado las iglesias. Hoy en día, amados hermanos, nosotros estamos viviendo una era donde tenemos egoísmo dentro y fuera de la iglesia. Fuera es lo normal, dentro es lo anormal. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, estamos hablando obligatoriamente de algo que es darse por el otro. Y si nosotros hacemos una mirada rápida, ¿qué hizo Dios por amor no individualizado, sino por amor a la humanidad? ¿Qué dio Dios? Su único Hijo. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dio por ti y por mí? Su vida. Entonces el egoísmo no encaja en el cristianismo. El cristianismo es contrario al egoísmo, al individualismo, a todo esto horrendo que nosotros hemos escuchado y que yo les he leído en esta mañana. Yo quiero que nosotros veamos algunos puntos claves sobre el egoísmo que la palabra de Dios contempla. Vamos a ir al libro de Romanos, Romanos el capítulo 15. Estos versículos que vamos a ver en este mensaje son versículos que yo sé que conocemos todos. Romanos el capítulo 15, vamos a leer los 3 primeros versículos de este capítulo. Vamos a ver algunos puntos claves. Para los que toman notas pueden poner así: puntos claves. El versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Y qué dice la parte B de ese versículo? Y no, ¿qué cosa? Dice el versículo 1. Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Lo que diría Pablo entonces, si lo traemos a nuestro contexto social de hoy en día: así que los que somos fuertes espiritualmente debemos soportar las flaquezas de los débiles y no ser egoístas, no amarnos, no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 2? Cada uno de nosotros, ¿qué cosa dice ahí que debe hacer? Agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Y cuál es el resultado de un cristiano que no es egoísta, que entiende que a sus hermanos en Cristo Dios le ha puesto para edificación? ¿Qué dice ahí? Dice que agrade en lo que es bueno para edificación. Y dice el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Wow, tremendo eso. Y el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero también el apóstol Pablo dice a los cristianos en Corinto:
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si Cristo Jesús no fue egoísta porque Él no se agradó a sí mismo, Cristo no estaba obligado a morir por ti y por mí, querido hermano. Cristo no tenía la obligación. Cristo no tenía que morir porque si no le iba a pasar algo malo a Él si no lo hacía. No. Lo que pasa es que Él no se agradó a sí mismo. Hermanos, dice que no agradarnos a nosotros mismos. Y esto recordemos que se le está hablando es a cristianos. Y cada uno debe agradar a su prójimo. Eso de agradar es una palabra que algunos de ustedes conocen porque la hemos hablado. Esa es la palabra aresco, que tiene que ver con un agrado emocional también. No es simplemente agradar porque yo le doy un regalo a Domingo Reyes y este regalo físico a él le va a agradar, le va a gustar, sino que mi vida espiritual y mi relación con él le haga sentir bien emocionalmente. Eso es lo que significa la palabra aresco. Pero también esa palabra de agrade tiene que ver con otra palabra griega que es airos, que significa cargar o elevar. Cuando el apóstol Pablo se refiere aquí a que debemos de agradar a los demás, que debemos de agradar a nuestro prójimo, es como si le estuviésemos cargando, como si ese fuera un niño que yo lo debo de cargar en mis brazos. Es a ese nivel que la palabra de Dios habla de agradar a su prójimo. Y ustedes saben que yo soy preguntón, ¿verdad que sí? En los mensajes. Hermanos, ¿estamos nosotros cargando a nuestros demás hermanos en Cristo? ¿Estamos cargando a nuestros hermanos? ¿O los estamos empujando para que se caigan? Pablo habla de que hay que cargarnos los unos a los otros, agradarnos a ese nivel. Y dice que un resultado de yo no agradarme a mí mismo, sino de procurar el bien de los demás, es entonces la edificación. Fíjese que también dice lo que es bueno, lo que es beneficioso. Y cuando habla de que es para la edificación, es para el efecto fortalecedor de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que debemos de procurar los unos a los otros? No es fortalecernos espiritualmente hablando. Pero si el egoísmo me hace ver como que yo soy el que debe de ser agradado, entonces yo no voy a agradar, yo no voy a cargar, yo no voy a ser de bendición a mis hermanos en Cristo. Hermanos, ustedes saben por qué en muchas ocasiones en las iglesias, imagínense el lejano oeste, en lo que yo voy a decir, que siempre pasaba como un grupo de hojas. ¿Por qué en las iglesias a veces pasa esa hoja y esa brisa cuando hay alguna dificultad? Y no aparece un hermano ni que dé un consejo, ni que dé alguna sesión de consejería. No aparece alguien que pueda bendecir voluntariamente la vida de otro. ¿Saben por qué, hermanos? No es por las ocupaciones que tenemos, es porque tenemos una vida centrada en el yo. Entonces, cuando yo haga lo que yo tengo que hacer y me sienta realizado, entonces yo saco tiempo para la hermana Marta. ¿Entendemos, hermanos, cómo es que va la ecuación en esta mañana? Cada uno agrade a su prójimo. Los vituperios de los que te vituperaban, ¿qué pasó con Cristo? ¿Cayeron sobre quién? Sobre Cristo. Vamos a continuar. Aquí hay una pequeña nota. Debemos echar a un lado la obstinación y la autocomplacencia a fin de edificar a otros para bien. Nuestras convicciones cristianas no deben ser un disfraz para ser insensibles con nuestros hermanos. ¿Qué dice Marcos capítulo 12? Vamos a ir allá, Marcos el capítulo 12. Marcos el capítulo 12, donde tuvimos la lectura devocional, los versículos 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas, esto es a Cristo, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Usted escuche esta enseñanza ahora, en este momento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, el primero,
por donde se comienza, vamos a decirlo así, ¿verdad? Dice aquí, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y partiendo de esa tesitura de la unicidad de Dios, dice el versículo 29, el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a quién. ¿Cuál es el punto de referencia a través del cual usted y yo debemos amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en Cristo? ¿Cuál es ese punto de partida? ¿Cuál es esa cinta métrica? Dice ahí, ¿cuál? ¿Cómo a quién? Dice ahí, como a ti mismo. Oh, pero qué interesante eso. ¿No te gusta que te ofendan? Pues no ofendas. ¿No te gusta que te traten mal? Pues no trates mal, porque es como a ti mismo. Y yo creo que nadie se va a ofender a sí mismo. Nadie se va a parar en un espejo, ¿verdad? Pero qué desgreñado y feo estás. Te ves horrible. ¿Verdad que no lo vamos a hacer eso? Sería algo como descabellado. ¿Qué sigue diciendo aquí? Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí se está hablando en plural. Cuando la palabra de Dios dice aquí mayor, lo que se está refiriendo es a la palabra importancia. Y qué interesante, hermanos, que de la boca de Cristo Jesús, la palabra en griego que salió aquí es importancia. Aunque en nuestra Biblia aquí está traducido como mayor que estos, es importante a lo que se está refiriendo a Cristo. Notemos entonces, hermanos, y la palabra de Dios está llena de mandamientos, pero qué importante es esto que Cristo Jesús dijo que en un orden jerárquico, si lo fuésemos a establecer así, los dos mandamientos prioritarios son que ambos tienen que ver con el amor. El primero, amar a Dios por encima de todas las cosas, y el segundo, en ese mismo contexto del amor, a nuestros hermanos en Cristo. Dice a nuestro prójimo, dice aquí. Qué interesante. Dice el versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Pero tú lo sabes, ¿y por qué preguntaste? Verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y escucha el 33, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, agrega el escriba, y amar al prójimo como a uno mismo es más que, ¿qué cosa dice ahí? Que todos los holocaustos, dice ahí, y sacrificios. Eso lo reconoció el escriba. O sea, amar al prójimo es más que cualquier cosa material que podamos hacer o que podamos dar. Hermanos, yo voy a decirte algo a ti en esta mañana. Tú puedes traer una ofrenda con la cual se teche el parqueo completo del templo y que haya una garita en la entrada con un brazo. Sería bueno, hermano pastor, ¿verdad? Y si no amas a tu prójimo como a ti mismo, para Dios es como si no hubieses ofrendado absolutamente nada. Porque el asunto no está en lo que hacemos. El asunto está en la relación prójimo a prójimo. Y eso es lo que el escriba, fíjese que no fue Cristo Jesús que se lo dijo, fue el escriba. ¿Qué dice el versículo 34? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿cómo fue que respondió él? Sabiamente. Dice, le dijo, no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, vemos qué importancia es tener una vida donde el egoísmo y el individualismo quede fuera. Dice que no importa los sacrificios, los holocaustos, y notemos que son dos cosas que para los judíos de vital importancia. Pero este escriba dice, en esta mañana nos dice que eso no es más importante que el amor fraternal. Y de hecho,
Cristo Jesús, en la oración al Padre, en Juan capítulo 17, ¿sabe que fue una de las peticiones que el Hijo le hizo al Padre? No solo que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, no solo santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, sino también que sean uno. Como tú y yo, o sea, como el Padre y yo, somos uno. Hermanos, hay un pastor amigo que me ha dicho: Rafael, si hay una petición que nosotros los cristianos hoy en día le hemos dificultado al Padre que se le responda al Hijo, él lo dice a manera de ejemplo, es la de ser uno. Porque es que tenemos demasiado egoísmo. Y yo no puedo ser uno con aquel a quien yo no lo vea como que es mi prójimo. ¿Entendemos eso, amados hermanos? En Marcos capítulo 12, Cristo Jesús se enseñó en contra del egoísmo, enfatizó que los mandamientos de más trascendencia tienen que ver con el amor. El amor hacia nuestros hermanos está determinado por el amor que tengamos por Dios, porque no es por ahí que comenzó Cristo. El mayor de ellos, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Un amor dañino es aquel donde no existe el aspecto fraterno, sino la autocomplacencia. Un amor egoísta es religioso, se centra en hacer para la autogratificación. El amor cristiano no se basa en la autogratificación, sino en bendecir a nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, los cristianos del siglo XXI deberíamos de pelarnos para ver en qué podemos servir a otros hermanos. Y no solamente con la oración, no porque les reste méritos a la oración, sino porque muchas veces nos quedamos en la oración, pudiendo nosotros hacer otras cosas para la bendición y beneficio espiritual de nuestros hermanos. Filipenses, el capítulo 2. Recordemos que estamos mirando puntos importantes sobre el egoísmo. Filipenses, el capítulo número 2. Vamos allá también. Y aquí, en Filipenses, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Eso tiene que ver con egoísmo. Ahí se está hablando es de amor fraternal, de unidad. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Notemos lo siguiente. Fíjense que el versículo 3, luego de ese llamado a la unidad que dice el apóstol Pablo, el versículo 3, la primera parte dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nuestra Biblia tiene contienda ahí y lo asociamos con problemas, ¿verdad que sí? Pero contienda, hermanos, ahí, ¿sabe lo que significa en el original en griego? Egoísmo. Lo que Pablo está diciendo es nada hagáis por egoísmo. Por eso los versículos anteriores, el 1 y el 2, están hablando de sentir lo mismo, del amor fraternal. Si hay egoísmo, no puede existir amor fraternal. La palabra de Dios incluso habla de que de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada. Entonces, de una misma vida espiritual no puede salir egoísmo y amor fraternal. No. Una de las dos, pero no las dos. En muchas ocasiones, a veces se le quita el coupling y lo que bota de manera desproporcional y desmedida es egoísmo. Servir a Dios demanda un corazón lleno de amor y de una conducta orientada a servir desde donde estemos, no con egoísmo. El comentario bíblico Diario Vivir dice lo siguiente referente a eso.
A veces marginamos al hermano débil. Pablo nos da una regla simple para ayudarnos a tomar una decisión en nuestra vida de servicio a otros. Debemos actuar con sensibilidad y con gracia. Así fue que actuó Dios con nosotros. Hermanos, nada hagáis por egoísmo. Hermanos, con el egoísmo el protagonista eres tú y soy yo. Y no es difícil ver cuando somos egoístas. Siempre he dicho, siempre lo voy a repetir, si hay algo que dice quiénes somos verdaderamente, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Y nuestra conducta va a decir qué tan egoístas somos nosotros, qué tan individualistas somos nosotros, qué tan centrados en el yo somos nosotros. Es nuestra conducta que lo va a decir. Cómo yo me presto, cómo yo me brindo para el otro. Hermano, yo no sé el tiempo que tú tienes aquí en la iglesia, pero esta pregunta va para todos nosotros. En el tiempo que tienes aquí en esta iglesia, ¿cuántos hermanos pueden decir, yo he sido bendecido, bendecida por fulano, por fulana? ¿Cuántos podemos decir, yo he sido, la otra pregunta ahora, de bendición a hermanos aquí en la iglesia? Hermanos, ¿usted sabía que Dios nos va a pedir cuenta de eso? ¿Sabía usted eso? Y más cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, que todos los días es una oportunidad nueva para que nosotros seamos de bendición a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, si vas a hacer algo, tiene que ser sin egoísmo. Antes bien, dice ahí, con toda humildad y viendo a los demás como que son superiores a nosotros mismos. Es así, hermano querido, como nosotros debemos de actuar. La palabra superior ahí es excelencia. Y lo que dice Pablo es que nosotros debemos de ver a nuestros hermanos como que son más excelentes que nosotros. Y yo le hago otra pregunta a usted. ¿Tú y yo vemos a nuestros hermanos como que son más excelentes que nosotros? Esa es una pregunta interesante. Bueno, es que fulano no tiene los títulos que yo tengo. Yo no lo puedo ver a él como excelente, porque el excelente soy yo. Hermano, ¿cómo estamos viendo a nuestros hermanos? ¿Cómo estamos viendo a nuestros hermanos? ¿Estamos mirándolos con altivez? ¿Usted sabe a lo que se refiere a la palabra altivez? En varios contextos significa mirar al otro por encima del hombro. Es como, eso va como con una mueca, ¿verdad? Como, no sé por qué no, si no, va así, ¿verdad? Pero hermanos, ¿miramos a nuestros hermanos así? Cuando yo veo a mi hermano José Rodríguez, ¿qué me llega a la mente? Lo veo a él como que él es más excelente. El concepto es que él es mejor que yo. Hermanos, hoy en día el egoísmo nos hace pocas veces ver eso, o ningunas veces. Egoísta es lo que está diciendo ahí, sino el suyo propio. Eso es lo que dice ahí. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. El cristiano con su actitud y su vida piadosa debe buscar el bien de los demás. ¿Cómo hacer bien? Cuando yo leo Hechos, el capítulo 22, y veo la vida de los primeros cristianos, hermanos, ahí no había egoísmo. Dice que tenían en común algunas cosas, ¿verdad que sí? Todas las cosas. Nadie decía, esto es mío ahí. Todo lo tenían en común. Esto es de todo el mundo, vamos a decirlo así. Esto no es mío, esto es de todos. Dice, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Hermanos, no podemos anteponer lo nuestro primero.
Recordemos lo que yo les decía ahorita de lo que es el egoísmo moral o ético. Lo mío primero y al otro le ayudo o le edifico, extrapolando eso a la vida de la iglesia, si yo tengo un beneficio ahí. Si yo no hay un beneficio, yo no tengo por qué ayudar a ningún hermano en la iglesia. Yo no tengo por qué serle de bendición a otro hermano. Eso que lo hagan los pastores. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Vamos a ver, hermanos, en la palabra de Dios, hace 1 año y medio que este mensaje lo tenía hecho. Vamos al libro de Nehemías. Vamos a Nehemías, el capítulo 1. Vamos a ver un amor sacrificial sin egoísmo. Vamos a ver un ejemplo. Pudiésemos tocar más ejemplos, pero vamos a ver un ejemplo de un amor sacrificial. Nehemías, el capítulo 1. Nosotros conocemos la historia de Nehemías, este gran gobernador, estadista, podemos decir también, similar a José y a Daniel. Nehemías también, ¿verdad?, tuvo una vida cerca de gobiernos, ahí con gobernantes, con reyes. Y hay algo que yo quiero que nosotros veamos. Vamos a leer el versículo 1 de Nehemías, el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos. Subraye ahí, ¿quién era Hanani? Uno de sus hermanos. Con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Para que entendamos este contexto, Nehemías era copero. Si usted lee el versículo 11 del capítulo 1, lo va a ver. Él era copero del rey Artajerjes. Él estaba en el imperio persa. Nehemías, humanamente hablando, no le faltaba nada, porque él no solamente era copero. El copero en esa época no solo servía el vino, sino que tenía bajo su responsabilidad la copa del rey. Donde quiera que esa copa se movía, el copero debía de observarla, caerle atrás para que no le fueran a envenenar el vino al rey. Oiga la responsabilidad de Nehemías. Y los coperos también en esta época eran tomados en muchas ocasiones como consejeros. O sea, lo que estamos mirando es que Nehemías, como diríamos en buen dominicano, no era un chivito harto de jobo. O sea, era un tipo que estaba codeándose con la JAI, diríamos hoy en día, ¿verdad que sí? No obstante a eso, miren esto. El versículo 2, Nehemías está en el palacio, está tranquilo. Él está, como diríamos hoy en día, está pegado, está frío con el rey de turno, el rey Artajerjes. Pero ¿por quiénes él le preguntó? A Hanani y a los demás que habían llegado de Judá. Por la condición de sus hermanos. Este hombre que estaba cómodo, este hombre que estaba tranquilo allí, materialmente sabemos, ¿verdad?, se deduce que no le faltaba nada. Solamente él tenía que abrir su boca. Necesito una cama nueva, por ejemplo. Ahí está. Pero noten que el fuego, qué tétrico esto, ¿verdad? Mire el versículo 4. Cuando oí, dice Nehemías, estas palabras, me senté y ¿qué cosa? Y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Hermanos, qué glorioso esto. Este hombre que estaba encumbrado allí no tenía necesidad de nada, pero note que él se preocupó por los que habían quedado producto de la cautividad. Al enterarse de la situación de ellos, ¿qué dice Nehemías? Dice, yo lloré, yo me senté, lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros tuvimos una actitud
así, producto de algún o algunos hermanos en la fe. ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nos preocupamos por nuestros hermanos en Cristo? O por algún familiar de algún hermano en Cristo, al cual también podemos serle de bendición. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto que Nehemías hizo también? Se preocupó, pregunté, pero no solamente preguntó, ellos están mal y en afrenta. Bueno, ojalá y Dios le ayude a los pobres. Déjame irme para donde el rey. No, se interesó por saber, pero también tuvo una actitud de respuesta. Yo glorifico al Señor por este testimonio de Nehemías. Dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Pero ¿por qué o cuáles cosas Nehemías estaba orando? ¿Un carruaje nuevo? ¿Una ropa de lino fino nueva? ¿Unas sandalias de la época modernas? ¿Cuál era la oración que él quería que Dios le prestara atención? ¿Cuál era la oración? Por sus hermanos. Dice, yo te ruego que tú prestes atención, Señor, que tú abras tus ojos, tus oídos para oír tu siervo. Dice que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y note qué interesante esto. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que ellos cometieron. Porque Nehemías no estaba ahí. ¿Cómo usted vio? ¿Cómo está escrito ahí? ¿Qué dijo Nehemías? Hemos. Él pudo haber dicho ellos. Él lo podía haber dicho. ¿Por qué él se incluyó? ¿Usted sabe por qué? Porque eran sus hermanos. Eran sus hermanos. Alguien dijo que en muchas ocasiones el único ejército donde hay fuego cruzado, como le llaman, fuego amigo, es en la iglesia. El enemigo en común que tenemos nosotros es Satanás, no otro hermano en Cristo, no otra hermana en Cristo. A veces Satanás hiere a algún hermano con un rifle de francotirador espiritual y nosotros lo vemos agonizando en el suelo, a veces pidiendo ayuda. ¿Y sabe qué hacemos? Le damos el tiro de gracia para acabar con su sufrimiento. ¿O estoy exagerando? A veces vemos hermanos que pisaron una mina espiritual y explotaron y están heridos. Y no hacemos como hacen los ejércitos que lo cargan. Ningún ejército del mundo abandona a sus caídos, ni siquiera a los que han muerto. Van y los buscan. Van y los buscan. O hacen intercambios. Luego, por asuntos de tiempo, noten, si ustedes siguen leyendo, van a ver que Nehemías se activó. Habló con el rey Artajerjes y le dijo, rey, diciéndolo en nuestro lenguaje, yo tengo que irme para donde mi gente. Yo quiero que usted me dé una carta para que el Señor de los bosques, el que protege los bosques, me permita cruzar. Yo quiero que usted me dé madera. Yo quiero ir allá donde están mis hermanos que han quedado. Quiero construir los muros. Quiero construir allá, quiero organizar el pueblo. Pero él estaba bien. ¿Y cómo Nehemías se va a coger lucha y a estar bregando con una construcción? Él estaba bien. Él pudo haber enviado a esa gente. Anani, mira, ya hay unos cheles ahí. El rey me dio estos chelitos. Ya tú sabes. Nos vemos, mi hermano. ¿Cuál visa?
rey. El rey no conocía entonces la manifestación somática de la tristeza de Nehemías. ¿Cómo se dio cuenta de que él estaba triste? Eso es para que nosotros veamos cómo David estaba por la situación de sus hermanos. Otros se dieron cuenta. El rey Artajerjes se dio cuenta y le preguntó: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. Miren la diferencia, usted ve cómo el rey sabía que no estaba bien. Nehemías, tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y hermanos, Nehemías fue allá. El rey Artajerjes le permitió que fuera, que llevara cosas para la reconstrucción de los muros, de las puertas, del templo, todo lo demás de construir allí. Porque Nehemías mostró el amor por gente que muy probablemente él ni conocía. Y quise dejar estos versículos a propósito. En este contexto de cómo Nehemías quiso darse por sus hermanos, el versículo 10 del capítulo 2, escuche con atención y cuidémonos de esto que vamos a leer. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, ¿qué actitud tuvieron ellos? Dice ahí el versículo 10. Dice: les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Sanbalat horonita, Tobías, y más adelante aparece, porque es una tripleta, otro personaje, Gesén el árabe, eran egoístas. Eran egoístas. ¿Y usted sabe cómo se ve su egoísmo? Dice que a ellos les disgustaba en extremo que alguien le hiciera bien a esta gente. Dice en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Viene pregunta, recuerden que yo soy preguntón. Hermanos, cuando nosotros vemos que podemos hacerle bien a otros, ¿nos disgusta eso? O peor aún, cuando vemos que alguien o algunos está haciendo bien a un hermano, hermana o hermanos, ¿nos disgustamos con ese alguien que no es egoísta y que le está haciendo bien a nuestros hermanos? ¿Se había usted puesto a meditar en eso en alguna ocasión? Esta gente dice que sobremanera les disgustaba, se sentían mal. Otra versión dice que se llenaron de odio al ver que se le estaba haciendo bien a los judíos. Hermanos, esta es una actitud egoísta. Pero note también lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey, Fíjese, ellos no aportaban porque ellos no querían que se construyeran los muros. ¿Y qué hacían? Escarnio. La palabra escarnio nosotros lo traducimos como burla. En hebreo aquí escarnio es ridiculizar. Ellos lo que hacían era que ridiculizaban a los judíos. ¿Qué sigue diciendo también ahí mismo? El capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 7 ahí mismo del capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados,
se encolerizaron mucho. ¡Wow! Encolerizar ahí, hermanos, significa que se ponían celosos, que ardían de furia y se entristecían. Hermanos, usted está oyendo todas las características de un egoísta de la iglesia completa. Hermanos, ¿cuáles son las actitudes nuestras? El pastor Amós tiene una frase que es el yoísmo. Yo sé que ustedes en predicaciones la han escuchado. Hermanos, en el mundo impera el egoísmo. En el pueblo cristiano no puede existir el egoísmo. El egoísmo es producto de un corazón que no ama a Dios, porque dice que primero es a Dios y luego a los demás. Y el mismo apóstol Juan dice que una forma en cómo el pueblo se va a dar cuenta que tú y yo somos hijos de Dios, no es, y no me refiero a que sea malo lo que voy a decir, no es saliendo con una bocina predicando el evangelio, no es con una transmisión, no es entregando tratados. Una de las formas es, ¿saben cómo? Que nos amemos los unos a los otros. El egoísmo no procura el bien de los demás. El egoísmo hace que no seamos de bendición a nadie y podemos entorpecer a los que sirven al Señor, a nuestros hermanos. Sanbalat y Tobías se disgustaron. El egoísmo suele escarnecer, no soporta el progreso espiritual ni material de otros creyentes y en ocasiones hasta solemos actuar, ¿usted sabe con qué cosa? Que va acompañado del egoísmo, con envidia. Que dicho sea de paso, hay una definición, yo se lo he dicho a algunos hermanos. Nosotros conocemos una sola definición de envidia. Cuando preguntamos qué es la envidia, ¿qué decimos? Es querer lo que el otro tiene. Es cierto, eso es parte de lo que es la envidia. Pero la envidia también es que tú no tengas lo que yo no tengo. Y si yo veo que tú tienes lo que yo no tengo, ¿entendemos, verdad que sí, hermanos? Entonces, ¿cuántos hermanos pueden contar conmigo? No me levanten la mano como el ejercicio que hicimos hace un rato. ¿Cuántos hermanos pueden contar conmigo? Si usted se hace la pregunta, no puede decir con Rafael, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos pueden contar conmigo? Segunda pregunta, partiendo de esto, de Nehemías, ¿a cuántos hermanos les soy de bendición? ¿Cuántos hermanos pueden compartir un momento conmigo? ¿Cuántos hermanos te buscan porque entienden que tú y yo le podemos ser de bendición? ¿Puede la iglesia recomendarte para un trabajo espiritual donde tú vas a estar trabajando con otros? ¿Donde tú vas a estar bregando con gente? Y una pregunta importante. ¿Eres tú un Sanbalat, un Tobías o un Gesén el árabe? El egoísmo paraliza la obra de Dios. Eso era lo que quería hacer esa tripleta. Ellos no querían que los muros se construyeran, que se pudiera reconstruir el pueblo. No era eso lo que ellos querían. Pero también obstaculiza la misma obra de la iglesia local. Usted sabe, hermanos, por qué en economía existe un concepto que es el principio de Pareto, o el principio 80-20, que dice que el 80% de los resultados se logra con el 20% de los recursos empleados. ¿Sabía usted que en la iglesia no debe ser así? Que el 100% de las bendiciones que Dios da debe depender del 100% de la iglesia local, no de un grupito que a veces se sobrecarga.
Porque es difícil encontrar gente que quiera servir al Señor porque somos egoístas. Eso del 80-20 existe en el mundo. En la iglesia local no puede existir el 80-20, es el 100-100. Todo lo que se hace en una iglesia depende de Dios, pero usted sabe a quién es que Dios usa. Los ángeles quisieran, ¿sabe a quién es que Dios usa? A todos los que estamos en este salón en esta mañana. Así que hermanos, no tengo tiempo para más. Solamente vamos a leer un solo versículo más para ver cómo podemos escapar del egoísmo. ¿Cómo escapamos de esto, hermanos? ¿Qué sucede con esto? Si soy egoísta y quiero salir de él, ¿cómo lo puedo hacer? Vamos al libro de Marcos. Marcos, el capítulo 8, versículo 34. Dice lo siguiente. Y llamando a la gente y a sus discípulos, esto Cristo Jesús, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, oiga bien lo que está diciendo Cristo, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere ser cristiano, vamos a ponerlo así, ¿verdad? A grandes rasgos. Si alguno quiere ser o dice que es hijo de Dios, ¿qué debe hacer, hermanos? Esto es un golpe directo al egoísmo. Dice, niéguese a sí mismo. Primer punto, negarse a sí mismo. Esa afirmación ahí de niéguese significa, oiga bien, que usted se desconoce. En griego esa expresión lo que significa es que usted mismo no se conozca, que usted espiritualmente se olvide de quién es usted. Eso es negarse a sí mismo. Que usted no tiene relación consigo mismo. Y mire esto, eso de niéguese, ¿usted sabe cuál es la misma palabra? Esa palabra que dice ahí de niéguese a sí mismo, esa de niéguese es la misma palabra en hebreo de la negación de Pedro. Recordemos que Pedro negó al Señor 3 veces, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe qué era lo que decía Pedro? Yo no tengo relación con él, yo no lo conozco. Y esta palabra de niéguese a sí mismo es esa utilizada para la negación de Pedro. Es que tú y yo no tengamos relación con el yo, con nosotros mismos, que nos desprendamos del yo. Eso es negarse a sí mismo. Después de que usted se desconozca, que usted y yo nos neguemos, digamos que no tenemos relación con el yo, ¿sabe qué otra cosa es lo que tenemos que hacer? El mismo versículo 34 dice, tome su cruz. Ese es el segundo punto. Primero, desconozco el yo, borro el yo. En segundo lugar, tomo mi cruz. Literalmente se está hablando de crucifixión allí. Tomo mi cruz y cuando me tiro mi cruz con pedacitos de estillas de madera que me claven, ¿saben entonces qué hacemos? Dice Cristo Jesús, y sígame. ¿Y sabe qué decía Cristo Jesús con eso de sígame? La referencia es a la crucifixión. Es que tomemos nuestra cruz y espiritualmente vayamos a crucificarnos. ¿Qué decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, decía Pablo. O sea, ya no vive Saulo, ya no vive Pablo. ¿Quién es el que vive en lugar del yo? Cristo. Hermano, tú y yo, en el momento que nos arrepentimos, debimos ahí mismo, en la cruz, junto con Cristo, dejar nuestro egoísmo. Porque cuando nos arrepentimos, y de hecho aquí hubo un bautismo recientemente, ¿qué es lo que hacemos espiritualmente? Morimos al yo. Entonces el yo no es un zombie que se levanta como en las películas de que un muerto viviente. No, hermanos. Cristo debe vivir en nosotros. Así que, amados hermanos, este mensaje yo creo que puede ser aleccionador para nuestras vidas. Hace mucho tiempo los predicadores vivimos haciendo mensajes, los engavetamos
En junio del año pasado hice yo este mensaje. Y yo creo, hermanos, que puede ser de bendición. Yo quiero que a una sola voz, quiero que ustedes lean junto conmigo. Vamos allá a 2 Corintios 5:15. Vamos a leer este versículo, respetando, ¿verdad?, las normas de la correcta escritura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. A la cuenta de 3 vamos a leer este versículo. 1, 2 y 3. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, Cristo Jesús murió por ti y por mí. No solamente para salvarnos, no solamente para que podamos tener herencia entre los santificados, no solamente para que nosotros podamos tener la potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que Cristo murió por ti y por mí para que ya no vivamos para sí, para que ya no vivamos para el yo, sino para que vivamos para Cristo Jesús, que fue quien murió y resucitó por todos.